de cómo el Señor ha estado obrando, ¿verdad? Ya en la iglesia de Santo Pamba. Y realmente nosotros debemos sentirlo privilegiado como el Señor ha bendecido la iglesia de Puerto Rico. Hay tanta gente, tanta necesidad, como se mencionó allí, que gente que no saben de quién es Cristo, ni nunca han tomado ningún tipo de decisión por el Señor. Y ver cómo simplemente el Señor usa a cada uno de sus hijos. Y algo bien interesante que yo encontré, ¿verdad?, dentro de la experiencia del viaje, fue que a la hora de la verdad, por lo general en este tipo de viajes los que van son jóvenes, ¿no? El viaje está hecho por lo general jóvenes que son universitarios o de la high, entonces simplemente cogen el tiempo de vacaciones y aprovechan y van para estos viajes. Pero dentro del grupo de alrededor de 13 personas que fuimos, creo que habían como 7, eran adultos, de 40 para arriba. Así que lo que uno puede ver es que, mira, las misiones no son para a veces con la perspectiva que uno ve, para jóvenes nada más. Y gloria al Señor, ¿verdad? Cuando escuché que Juti iba, y de momento yo decía, yo sé que a lo mejor Cele también va a ir. Y de momento me sorprendió, ¿verdad? Porque el Señor es así. Simplemente mueve a su iglesia. Pero es cuestión de tomar pasos de fe y decir, mira, no es cuestión de que yo sea ya, tengo muchos años, ya no puedo hacer nada. El Señor, mientras nosotros tengamos aliento, puede hacer grandes cosas contigo. Así que quería compartir eso con ustedes, ¿no? En cuestión de que miren cómo simplemente se atrevieron, aceptaron el reto y el llamado del Señor. ¿Y qué pasó? El Señor bendijo. El Señor se manifestó, vidas fueron salvadas. Y a lo mejor acá no se escuchó el fiestón que había, pero en el cielo había tremenda fiesta. ¿Por qué? Porque a veces uno piensa, se convirtió uno. Allá se convirtieron 24. Un lugar donde solamente había niños, vinieron a donde estaba la iglesia y pudieron escuchar del Señor. Y los padres, y de momento, una revolución que de momento uno ve, algo está pasando en la iglesia de Santo Pamba. Algo está pasando, algo el Señor le está haciendo allí en esa iglesia. Y el Señor quiere hacer grandes cosas, tanto aquí como allá, como en todo lugar, porque la iglesia del Señor le una. Y el Señor moviliza a su iglesia de manera poderosa. Dice el capítulo 14 de Lucas 14, 25 al 33. He titulado el mensaje de hoy, Lo que cuesta seguir a Cristo. Y parte de este mensaje lo compartí con los hermanos el domingo, ¿verdad? Antes de venir para acá. Lo compartí con ellos allá. Dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú seas obrando poderosamente, Señor, en cada corazón en esta mañana, retándonos, Señor, inquietándonos, Señor, tocando nuestros corazones, Señor, y que podamos ser, Señor, el creyente que tú esperas que nosotros seamos, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos ministres, Señor, en cada corazón y úsame, Señor, de manera especial como instrumento tuyo, Señor, y que tu Santo Espíritu obre lo que tú quieres hacer en medio de tu iglesia en esta mañana. Por Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, hoy en día, ¿verdad?, las personas dicen seguir a Cristo, ¿verdad? En Puerto Rico especialmente, ¿no? Tal vez allá en Ecuador no es tanto así.
Pero en Puerto Rico, casi todo el mundo uno le dice, ¿tú conoces a Cristo? Sí, yo he tomado, sí, yo conozco al Señor, yo voy a la iglesia, ¿verdad? Casi todo el mundo. Es bien raro que uno dice, no, yo nunca he escuchado del Señor. Casi todo el mundo en Puerto Rico. Y vemos que simplemente por el hecho de haber escuchado no quiere decir que son seguidores de Cristo. Solamente por haber escuchado de Cristo no quiere decir que son discípulos de Cristo. Vemos que en este pasaje, ¿verdad?, que hemos leído en el verso 25, dice que grandes multitudes iban con él. ¿Pero por qué eran? Porque un poco antes el Señor había multiplicado los panes y los peces y decían a la gente, espérate, aquí no tengo que pagar. Y iban delante, ¿verdad?, detrás de él, ¿a dónde está Jesús? Que para allá que voy a buscar mi bollo de pan de hoy. Y cuando de repente, es interesante porque Jesús se vuelve a donde ellos, ¿no? Se vira hacia donde ellos, porque cuando uno pensaría, wow, que muchos seguidores tenía Jesús. Pero Jesús mira hacia atrás, todos los que lo estaban siguiendo decía, espérate. Si alguno quiere venir detrás de mí, en pos de mí, y no aborrece a su padre y su madre, entonces él empieza a hablar de la exigencia de lo que cuesta seguir al Señor. Porque a veces la gente piensa en, ya levanté mi mano, ya yo sigo a Cristo. Eso no es así. Eso requiere una decisión, un compromiso con el corazón. Yo tomo una decisión que creo ¿verdad? Creo en el Señor con el corazón y levanto la mano, es una señal, ¿verdad?, externo de lo que mi compromiso en el corazón. Pero luego de eso, una vez que yo soy salvo, ahí no se quedó la cosa. El Señor no vino a salvar el mundo y ahí dejarlo así. Él vino a edificar una iglesia, a edificar un pueblo para Él, una nación santa, un pueblo que Él adquirió. Así que en ese momento, en ese sentido, no todo lo que dicen seguir a Cristo, en realidad viven lo que dicen. Llevar el nombre de Jesús, de ser cristiano, implica una identificación con Él. Cuando vimos que Pedro en un momento dado lo negó, aún negándolo, la gente decía, es que tú hablas como Él, tú hablas como Él. ¿Cómo va a decir que tú no sigues a Cristo si tú hablas, tu forma de hablarle es igual? Y así somos, ¿no? A veces nosotros tenemos una manera de hablar, de expresarnos, que la gente dice, espérate, tú algo hay diferente en ti. Pero, como había dicho, no todo lo que dicen seguir a Cristo son discípulos de Cristo. ¿Cómo entonces yo puedo seguir a Cristo? ¿Cómo puedo seguir al Señor? Hay mucha hambre por la palabra del Señor, ¿no? Especialmente allá en Ecuador. Acá yo entiendo que lo hay, lo que pasa es que acá la gente ya está saturada, ¿verdad?, de escuchar y no ver. ¿Ve? Y el problema que tenemos es que hay muchas vidas que dicen creer y cuando ven los hechos y la obra y la manera que viven, la gente dice, no, pero si eso es lo que se interpreta con la manera que están viviendo estos cristianos, eso no es lo que yo quiero. Así que, ¿por qué eso se da? Porque hay un discipulado que se tiene que dar, ¿no? Dentro de la iglesia, dentro de los próximos meses, se va a estar trabajando ese asunto más en serio, ¿no? En la casa, vamos a hacer, ¿verdad?, se va a estar reuniendo en la casa para discipular y para simplemente, ¿verdad?, alcanzar a otras vidas fuera de la iglesia. Pero ¿qué es discipulado? Primero, antes que nada, ¿qué es lo que no es? No es simplemente una clase que se da, ¿verdad?, un domingo por la mañana, o una serie de clases. ¿Qué es lo que no es? No es un mero programa que se establece, ¿no? Hay una dirección, alguna idea que se pueden hacer, pero eso no es discipulado. Eso es parte de la herramienta que se llevan a eso, ¿no? ¿Qué no es discipulado? Que un trabajo que solamente le toca al pastor o a los líderes. Eso no es discipulado. Al pastor le toca ser discípulo. A los líderes le tocan hacer discípulos. Pero a cada uno de los cristianos nos tocan hacer ¿qué? Discípulos. Es fácil, no tan fácil, ¿no? Pero se puede, ¿no? Dice también que lo que no es discipulado, un curso que termina en 6 meses. No, el discipulado es mucho más allá que eso. El discipulado es un estilo de vida, es una vida por delante, toda la vida. Uno sigue, como dicen, ¿verdad?, que uno sigue siempre aprendiendo. También nosotros como discípulos de Jesús, como seguidores de Jesús, siempre estamos aprendiendo, ¿no? A menos que haya alguien que haya alcanzado la perfección hoy en día. ¿Hay alguien que alce la mano? A ver, ¿alguien es perfecto hoy aquí? No. Eso quiere decir que el Señor sigue trabajando en cada uno de nosotros.
Y si eso es así, si eso es la realidad, lo que implica es que cada día el Señor tiene cosas nuevas para decirnos a través de su palabra, a través de sus hijos, decirle, mira, esto es la manera que el Señor espera que nosotros andemos. Así que vemos por definición, un discípulo es una persona que recibe una enseñanza de un maestro o que sigue estudios de una escuela. También dice que una persona que estudia, sigue y defiende las ideas y opiniones de una escuela o de un maestro, aun cuando pertenezca a una generación muy posterior. Jesús lo define en tres diferentes maneras. El que quiere seguir a Cristo tiene que hacer 3 cosas. Tiene que, en primer lugar, venir a donde Él. Y eso implica tomar una decisión por el Señor. El discipulado es demostrar amor, es dedicar tiempo. Y eso implica sacar tiempo intencional, ¿no? Si yo voy a buscar del Señor, yo necesito sacar tiempo para Él. Y en ese sentido, el tiempo es una disciplina. Yo tengo que separar y simplemente reconocer, yo tengo muchas cosas que hacer, pero este espacio yo lo voy a intencionalmente separar para buscar del Señor. Este espacio yo lo voy a separar para trabajar con esta persona que el Señor ha puesto a mis manos para trabajar con Él. Implica una disposición, tiene que haber una decisión por ayudar, por servir. Implica un compromiso, perseverar. Porque cuando uno hace discípulo no es fácil, va a encontrar así mismo como Jesús, que tenía uno que lo negó y uno lo traicionó, y aún así Jesús tuvo que decir, vamos a empezar de nuevo. Así mismo pasa con nosotros. Y el Señor espera que así como Él ha hecho con nosotros, nosotros tengamos la misma paciencia con la persona que Él acerca a nosotros. ¿Ve? Porque realmente hay 2 maneras básicas que el Señor trabaja con el hacer discípulo. A veces Él te lleva a la gente, no te lo traen. En el caso de Felipe con el etíope, ¿se acuerdan? El Espíritu lo llevó al desierto allá donde estaba el eunuco, estaba corriendo a caballo, ¿verdad? En una carroza, y de momento estaba leyendo Isaías. Y Felipe le pregunta, ¿y tú entiendes lo que está leyendo? Y el eunuco dice, pues, ¿cómo yo voy a entender si nadie no me lo explican? Y entonces Felipe se sentó con paciencia a explicarle todo lo que decía la Escritura acerca de Jesús. Y de repente decía, ¿entiendes lo que? Ahora yo entiendo lo que dice la palabra. Dice, mira, yo me quiero bautizar, ¿qué impide que yo me bautice? Ahí hay agua. Pues vamos para adelante. Porque entendió, pero hubo un proceso de discipulado para entender lo que era todo lo que estaba leyendo. Y a veces simplemente en el caminar, en el paso a paso del día a día, el Señor nos acerca, ¿verdad?, a gente. A veces nosotros no lo sabemos intencionalmente, pero gente se nos acerca a nosotros y nos pregunta, ¿qué quiere decir esto la palabra aquí? No sé si a ustedes le ha pasado, pero a veces la gente le han hecho preguntas acerca de lo que Jesús dice o la Biblia dice, y uno le contesta de la manera que uno pueda, ¿verdad? Y eso es el proceso, ¿verdad?, un comienzo de un discipulado. Pero todo comienza con un llamado, un llamado a creer. Yo no puedo ser discípulo si yo no he creído. Muchas de estas multitudes no creían en Jesús, creían en el milagro, creían en el pan que se había producido. Pero hay un llamado a creer en el Señor Jesucristo, a arrepentirse de los pecados. Porque hay que entonces ver ¿qué? Un cambio. Yo no puedo seguir igual si yo estoy en un proceso de discipulado, de seguir a Cristo. Y en tercer lugar, hay que seguir a Cristo, ¿no? Jesús cuando viene y llama a los discípulos, ¿qué le hacen? Él no da mucha explicación, él dice, sígueme. Mira, Juan, sígueme. Mateo, levántate, sígueme. Él no pide mucha explicación, ¿por qué? Porque Él es el Señor. Y el Señor quiere decir, el Señor no da explicaciones a la gente por qué Él hace lo que Él hace o por quién llama a quien llama. Siéntanse bendecidos y dichosos de ser llamados. Y simplemente Él llama. Y cuando Él llama, Él da autoridad, ¿no? Él da autoridad y da poder ¿para qué? Para los seguidores, para sanar, para caminar en las aguas, hacer lo que Jesús había hecho, hacer milagros. Pero si sigo a Cristo, debo andar como Él anduvo. Dice Primera de Juan, ¿no? Tiene que haber una diferencia, tiene que haber un cambio en mi vida. Eso lo podemos ver en nuestras vidas. O nos vemos estancados. O nos vemos haciendo las mismas cosas que por costumbre hacíamos en la vida antes de conocer a Cristo.
Si eso está ocurriendo, hay algo mal que está pasando y tenemos que entonces decirle, Señor, trabaja en mi vida. Quiero obedecerte, obra en mi vida. Y Jesús dice, hay un costo para seguirme. A veces la gente piensa, eso es, yo sigo a Cristo, yo voy a la iglesia. No todo el que está en la iglesia sigue a Cristo. Interesantemente, ¿no? Pero la palabra del Señor dice, el que me quiera seguir a mí, tiene que venir a mí primero, nuevamente, creer, tomar decisión. Y dice, esa decisión, dice, bien fuerte como él habla, ¿no? Dice el verso 26, el que no aborrece a su padre y madre, hijo, hermano, y aún su propia, ¿qué? Su propia vida. Y uno dice, wow, qué palabras fuertes son estas que está hablando Jesús. Jesús no hablaba de amor. Cuando uno ve los pasajes paralelos que dice la palabra, ¿verdad? En los otros evangelios, dice, el que no me ama más que a todo esto, no puede ser mi discípulo. En otra palabra, lo que está diciendo Jesús es, si yo no soy tu prioridad, no cuente conmigo. Jesús no espera segundo, tercer lugar, aunque sea el segundo. Él dice, si yo no soy número uno en tu vida, síguelo. Ven en algún momento cuando tú quieras, pero yo no puedes seguirme. Y había gente que decían, ¿verdad? Te quiero seguir, le decía, tú sabes que yo no tengo donde, ¿verdad? Las hojas tienen su cueva donde se pueden descansar, pero el Hijo del Hombre no. Y de repente viene y dice nuevamente, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo. Cuando se habla de cruz, ¿se habla de qué? De muerte. Tenemos que estar muertos a nosotros mismos. Tenemos que morir al yo. Pablo dice, un momento dado en Gálatas 2:20, dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hay que morir al yo, hay que negarse a sí mismo. Como Filipenses decía en capítulo 2, dice, haya en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue el sentir? Que no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó, se humilló hasta lo máximo, siéndose forma de hombre, y con todo y eso, muriendo en una cruz, que era la peor muerte que uno podía morir, porque era una muerte vergonzosa. Y eso lo hizo Jesús por ti y por mí. Hay que tomar tu cruz. No es una opción. Es una vida de sacrificio, una vida que cuesta, que va a haber momentos de dificultad y de dolor. Pero Jesús nos ha garantizado la victoria. Jesús nos ha dado la victoria. Dice, yo lo he hecho más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No hay nada que nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Pero hay que tomar tu cruz. Hay que presentarnos en sacrificio vivo, santo y agradable ante el Señor. Cada vez que nosotros nos levantamos por la mañana, nosotros ahora yo tengo este compromiso, ¿no? Tenemos nuestro compromiso, pero contacte con el Señor para ese compromiso. Porque ya tú no vives para ti, ahora vives para el Señor. O se supone, si eres discípulo del Señor. Y finalmente dice, sígueme. No se puede seguir a Cristo si no se ha hecho todo lo anterior. El último verso dice que tiene que renunciar a todo lo que posee. Y uno dice, wow, espérate, ¿cómo va a ser eso? Lo que está diciendo Jesús es, ya lo tuyo no es tuyo. Ya lo tuyo no es tuyo. Tu dinero no es tu dinero. Que yo trabajo por ese dinero. El Señor es el que te da el dinero. Pero es que yo trabajo. El Señor es el que te dio el trabajo. ¿Ves? Es que en mi vida, es que el Señor te dio la vida. Por lo tanto, tú no puedes decir, esto es mío, no. Nada nos pertenece. Todo lo que tenemos por la gracia de Dios que tenemos en Cristo Jesús. De modo que entonces el seguir a Cristo implica que yo tengo que estar dispuesto a dejarlo todo. Y si el Señor me dice, muévete de aquí y ahora te quiero allá, yo me muevo. Abraham lo hizo. Los discípulos lo dejaron todos, dejaron la red y siguieron a Jesús al instante. Y 3 veces el Señor dice, si esto no pasa, no puedes ser mi discípulo. Si esto no pasa, no puedes ser mi discípulo. Si no estás dispuesto a renunciarlo a todo, no puedes ser mi discípulo. Jesús es claro, no es cuestión de que ¿hablará realmente el Señor en serio cuando Él dice que no puede ser mi discípulo?
No es que dijo en serio y 3 veces lo dijo para enfatizar. No es cuestión de que, pues a lo mejor yo puedo, en esta manera yo le puedo servir. El Señor dice, no. No a tu modo, es a mi modo. Un momento dado el joven rico se le acerca y dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice, véndelo todo, déjalo todo, ¿verdad? Dáselo a los pobres y sígueme. Y dice que el joven rico, ¿qué hizo? Se fue triste. Y de momento vemos que la Escritura dice que el Señor, no te vayas, que necesito los chavos. ¿Eso es lo que dice la palabra del Señor? No, porque la hora de la verdad el Señor no depende de nosotros dependemos de Él. En ese sentido, vemos que cómo se ve eso de ser discípulo, ¿no? Vemos que hay que salir, según Mateo 28, hay que salir. Ir por todo el mundo, ir por el camino. Por eso a los cristianos se les decían los del camino. Porque ellos iban por el camino a ser testigos de Cristo, a ser pecadores de hombre. Pero hay que salir. En el camino no necesariamente todos vamos a ir a Ecuador, o vamos a ir para la África, o vamos a ir para la China. Pero el Señor espera que aquí en Jerusalén empecemos a ser testigos. Que en Samaria, cuando yo salga y vaya de vacación incluso para Florida, para Disney, yo sigo siendo testigo del Señor. Cuando me monto en el avión, yo sigo siendo testigo al que está al lado mío. Yo no dejo de ser testigo simplemente porque salí de Puerto Rico, dejé de ir para la iglesia el domingo. Yo sigo siendo testigo. Al ir paso a paso, cada persona que yo me encuentre en el camino, Dios te bendiga. Cristo te ama. Y si uno ve al borracho, al drogadicto, dice, mira, en Cristo hay esperanza. No criticarlo y señalarlo, mira cómo está andando ese. No se trata de eso. Se trata de enseñarle a vivir para Cristo. Jesús dice, hacer discípulos, ¿a quién? A todas las naciones. ¿Y cómo yo hago discípulos a todas las naciones? Interesantemente, en el viaje cuando fuimos, mira, además de la sorpresa que el Señor nos dio, que en el mismo devocional se levantó esta pareja, dice nosotros queremos que ore y queremos recibir a Cristo. Y uno dice, wow, sin ninguna predicación ni nada así. De repente, durante los diferentes días se levantaron, un día un haitiano, otro de la República Dominicana, se sentaron allí y empezaron a cantar en su idioma. Y aún así, son vidas que uno se encuentra, ¿verdad? A lo mejor en el trabajo, yo trabajo con un ruso, un chino, lo que sea, y esa gente vuelven a su casa en algún momento dado y comparten el Evangelio si nosotros lo compartimos con ellos. Hay que enseñarle a guardar todo lo que el Señor nos mandó a hacer. ¿Cómo se ve esto de ser discípulo? Cuando me preguntan, ¿qué dice la Biblia acerca de eso? Mira, esto es lo que dice. Y poco a poco van a ver que las personas recurren a preguntar y vuelven a preguntar y poco a poco tienen la confianza de saber, esta persona sabe lo que está hablando, conoce lo que dice la Biblia, pero tengo que estar empapado de lo que dice la Biblia. Tengo que estar metido en la lectura de la palabra. Así que vemos que cuando nosotros nos encontramos, vamos a encontrarnos, ¿verdad? Gente en un momento dado que simplemente se acercan y están observando, mirando lo que estamos haciendo. Y ellos imitan, van empezando, ¿verdad? Uno le da oportunidad para hacer lo que uno está haciendo. Así se hace discípulo. No es una cosa compleja, pero la gente se acercan si ven un testimonio en nosotros. Si ven algo diferente. Y de repente, ¿verdad? En un momento dado, el hermano Cristian, yo en un momento venía y hablaba conmigo y yo le decía, y cuando vine a ver, mira, estaba ahí. Y así con mi esposa, ¿verdad? En un momento dado, el Señor la puso, ¿verdad? Para que yo la ayudara también. Y así a cada uno de nosotros el Señor pone gente a nuestro camino para que ¿qué? Para que le podamos enseñar lo que dice la Escritura. Si obedecen o no, esa es su situación. Nuestra responsabilidad es, esto es lo que dice el Señor, lo que Él espera de ti. Y lo decimos con amor, no por crítica, no por majonazo, decir, no, tú tienes que, no. El Señor siempre ha dejado la decisión a cada uno de nosotros. Ahora nos toca a nosotros ¿a qué? A obedecer o no obedecer. Y la responsabilidad mía como cristiano es ¿qué? A ser discípulo. No le toca al misionero nada más, ni al pastor. A cada uno de nosotros.
Y cuando uno viene a ver, lo llevamos a ser bautizado. Y uno lo sigue llevando en la mano. No lo dejo así, ¿verdad? Yo no dejo a mi nene y ya, pues ya tú cumpliste, ahora sigue por ahí para abajo. No. Yo siempre estoy, ¿qué? Pendiente, ayudándolo, accesible para que cuando diga papá, aquí estoy. Y así es que es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Que nosotros podamos entonces, ¿verdad?, entender que Jesús está llamando. Y te dice, sígueme. No todos responden. Aún así el Señor no baja su estándar. Un momento dado, ¿verdad?, Jesús le decía a la multitud, ¿verdad?, de el que no participa de mi carne y lo que sea, ¿no?, refiriéndose al sacrificio que él iba a hacer. Entonces la multitud decía, espérate, esta palabra es muy fuerte. Y dice la palabra que de repente dejaron de seguir a Jesús. Ya no eran los miles y montones de gente, sino ya el grupo se redujo. Y Jesús no se preocupó, no dijo, ay, espérate, se me cae el que no. Pero lo que interesantemente hace es que se vira a los discípulos y dice, ¿y ustedes se quieren ir también? Porque de momento los discípulos decían, Señor, espérate, que la palabra que tú estás hablando es medio fuerte. Se te están yendo la gente. ¿Tú quieres irte también? ¿Cómo nos vamos a ir si solamente en ti hay palabra de vida eterna? Hay un costo que pagar. Y cuando nosotros estamos claros, seguimos lo que el Señor nos manda y obedecemos, y el Señor bendice. Un momento dado, para ir ya terminando, dice Mateo 19, 28, 29. Mateo 19, 28, 19 dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermano, o hermana, o padre, o madre, o mujer, o hijo, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Lo que está diciendo Jesús en ese caso es que cuando los discípulos decían, Señor, pero nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué tenemos como resultado? Y Jesús dice, mira, no hay nada que ustedes hagan y hayan dejado que no sea que sea recompensado. El Señor no es injusto, no se equivoquen. Recompensa hasta el injusto con la obra que ha hecho, lo que merece. Pero asimismo a sus hijos les recompensa y les provee y los bendice por lo que ha dejado. Dice, mira, 100 veces más te voy a dar. Si tú dejaste a tu padre y madre y todo lo que tú tienes, por mi nombre. No es cuestión de que lo dejé porque me quedé sin eso. Si lo dejé porque por amor al nombre del Señor, el Señor recompensa a sus hijos. Vemos entonces que el Señor sigue llamando. Y Él dice en Mateo 28, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Cuando vemos esto, ¿qué implica eso de que Él está con nosotros hasta el fin del mundo? Si Dios va con nosotros, Él cumple su palabra. No tenemos que tener miedo que nos va a abandonar. Hay presencia, no estamos solos en el camino. Hay dirección. Él nos va llevando, nos va dirigiendo. Y podemos entonces entender que alguien más grande nos apoya y nos sostiene. Él nos provee entonces ¿qué? Fortaleza. Si Dios está con nosotros hasta el fin del mundo, hay poder. Y cosas grandes pasan, hay impacto, hay sanidades, hay milagros. En el viaje, un momento dado, yo como que me frustré un momento dado, ¿verdad? Porque yo decía, hice el llamado, ¿verdad? Y de momento yo no sentía que como que la gente estaba respondiendo. Y sabía que había gente que estaban ahí, que el Señor estaba tocando, pero estaba difícil. Yo decía, Señor, pero que yo vine acá y yo dejé a mis hijos en la casa reconociendo que tú me dijiste que tú me has dado poder para ser tu testigo. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? No veo resultados. Yo veo que la gente, los hermanos están predicando y se están convirtiendo y yo estoy hablando y predicando y no veo resultados. ¿Dónde está el poder? Y de momento sentí en el corazón que el Señor me decía,
el poder no tiene que ver con lo que tú puedas ver con tus ojos. ¿Ves? A la hora de la verdad el Señor tenía todo el poder del mundo, pero había gente que cuando llegaba a esa ciudad eran incrédulas y no podía hacer milagros. ¿Por qué? No, por falta de poder, ¿no? Simplemente porque había gente que estaban duras de corazón y no querían aceptarlo. Así que cuando entendamos que el Señor nos ha dado poder para ser sus discípulos, para ser sus testigos, no duden. No duden porque el Señor está ahí. Y el Señor sigue obrando y trabajando en los corazones cuando tú hablas y expresas la palabra y compartes en obediencia lo que el Señor espera de nosotros. De momento el grupo se empezó a enfermar y habían, ¿verdad?, con malestar y qué sé yo qué. Y yo decía, espérate. Esto no puede seguir así. Y vamos a orar. ¿Verdad? La gente buscando, ¿dónde está la pastillita y el emergency, y la vitamina C para...? Dicen, no, esto no se resuelve con pastillas, vamos a orar. Y uno de ellos se dieron cuenta que no se trataba de las pastillas, que cuando se oró, simplemente sintió que ya estaba sintiéndose mejor. Y es que el Señor promete en su palabra que cuando nosotros vamos, dice, mira, ninguna cosa le va a hacer daño, si tomamos algo venenoso, eso mortífero no va a hacernos daño. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Eso no quiere decir que tentemos al Señor, ¿verdad? A veces uno piensa, voy en el poder del Señor y el Señor me va a asegurar. Si yo soy negligente y no me cuido, voy a tener la consecuencia. No puedo estar tentando al Señor, ¿verdad? Pensando que Él No, pero si yo me estoy cuidando y yo estoy buscando servir y obedecer al Señor, el Señor se encarga ¿de qué? De obrar sanidades, de obrar poderosamente y asegurar de que nosotros podamos entender que Él está con nosotros. Hay poder. Y si Dios que está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién puede hacernos frente a la iglesia del Señor? Al tener al Señor con nosotros no hay que temer, no hay que tener miedo. Hay seguridad y no falta nada. ¿Verdad? Como veíamos en la transmisión allá en Ecuador, cuando el pastor estaba predicando que decía el Jehová mi pastor, es lo mismo. Nada falta para el que está en el Señor. Porque si el Señor está con nosotros, no hay que tener ningún miedo. Moisés decía, si tú no vas conmigo, yo no tomo un paso. Y a Josué le dijo, como estuve con Moisés, yo estaré contigo. Y son promesas que el Señor sigue garantizando, que cuando sabemos que el Señor está con nosotros y obedecemos y tomamos pasos de fe adelante en obediencia, los que están alrededor reconocen que uno más grande que el templo está con nosotros. ¿Qué pasó con el pueblo de Egipto cuando veían que el pueblo de Israel iba acercándose? Temblaban. Una nación, un imperio tan grande y simplemente temblaban. ¿Por qué? Porque decían, el Dios de Israel va adelante, el que está peleando con ellos. Y como lo hizo allá, mira por dónde vienen ellos. Ellos saben que hay un Dios poderoso que está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, está hasta el final. Cuando Él dice hasta el fin del mundo, podemos entender que en todo tiempo, cuando se acabe el mundo, el Señor seguirá estando con nosotros. Pero implica también hasta el final del mundo, hasta lo último donde yo llegue en mis pies. Que el Señor me vaya llevando, si es de aquí a Ponce o de aquí al Jurutungo. Allí está el Señor con nosotros, prometiendo estar con nosotros hasta el final de los tiempos. En todo lugar que vamos o estemos. Y vamos a alcanzar la misión. Y el Señor les deja ese reto. El Señor sigue llamando. El Señor sigue diciendo, sígueme. ¿Estás dispuesto a pagar el costo en esta mañana? El calor no se compara a lo que es seguir al Señor Jesucristo. Porque mucho más el Señor tuvo que pagar por nosotros. Y el Señor sigue haciendo el reto. Sigue lanzando el llamado diciendo, esa obra que comencé, ¿tú estás dispuesto a seguirla? A los 12 Él lo escogió y siguieron la misión. Y vemos el fruto hoy en día. 12 alcanzaron el mundo. Y no diré, pero ¿cómo no llegaron a Puerto Rico? Pero la palabra sigue llegando. ¿Estás tú dispuesto en esta mañana a decirle al Señor, Señor, aquí yo estoy, cuenta conmigo?
Y antes de hacer el llamado para terminar, Jesús fue claro cuando hizo la aclaración de lo que cuesta seguirle. Dice, antes de alzar la mano, antes de tomar una decisión para seguirme, mira lo que cuesta. No sea que tomen una decisión y la gente después digan, mira, empezó el camino y lo dejó a mitad. Porque el Señor cuando pide el compromiso y exige el compromiso, espera que terminemos lo que empecemos. Y el llamado es tanto para niños, como para jóvenes, como para adultos, como para la edad dorada. Él sigue diciendo, sígueme. ¿Tú estás dispuesto a seguirme en esta mañana? Dice Jesús. ¿Estás dispuesto a dejarlo todo? ¿Qué hay en tu vida que te está impidiendo seguir a Jesús en esta mañana? Si el Señor te está hablando en esta mañana, te invito a ponerte en pie. Y nuevamente yo no voy a sudar la gota gorda porque no se levante nadie.